Buenas, bienvenidos a este espacio académico, en especial sobre el encuentro de egresados de licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar. Mi nombre es Julio Romero, egresado del programa de licenciatura de Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar. En la actualidad me desempeño como docente de planta en la Universidad del Atlántico. Coordino la maestría en didácticas de la matemática, la cual fortalece los docentes en investigación y en el área disciplinar, tanto en matemáticas como la enseñanza y didáctica de esta disciplina. Para mayor información sobre este programa, pueden contactarme o se pueden dirigir a la página de la Universidad del Atlántico. Cogen la opción de posgrado, maestría en didáctica de la matemática, donde encontrarán toda la información respecto a este programa académico. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la importancia de la modelación dinámica en matemáticas. Estas experiencias sobre modelación matemática en forma dinámica se están llevando a cabo en todos los rincones del mundo. La modelación matemática a partir de los años 80 y 90 ha tenido una gran revolución. Es importante que apliquemos estos conceptos matemáticos con las nuevas tecnologías para así crear ambientes de aprendizajes y de enseñanzas muy significativos tanto para los estudiantes como para los docentes. Además, sabemos que el nuevo sistema de evaluación de docentes implica la realización de actividades que involucren las nuevas tecnologías, que involucren el conocimiento, que involucren la participación de los estudiantes, porque así es una forma de evidenciar que estamos realizando bien nuestra tarea docente. Modelación dinámica de las matemáticas. Para trabajar la modelación dinámica es necesario que hagamos uso de las TIC, como son los ordenadores, las tablas o los celulares, ya que por medio de ellos se pueden bajar aplicaciones. En este caso, hay una aplicación que es libre llamada GeoGebra. GeoGebra es multiplataformico, pues se puede trabajar en celulares, se puede trabajar en ordenadores, se puede trabajar en tablas y es libre. Este programa permite desarrollar objetos dinámicos en matemáticos, pues tiene un componente algebraico, tiene un componente geométrico, tiene un componente estadístico y tiene como 1000 y pico de fórmulas matemáticas. Además, el ambiente de GeoGebra es muy amigable para el usuario, porque permite escribir en forma gráfica, así como escribimos en el tablero, la matemática. Podemos observar tanto la forma algebraica como la representación geométricas y podemos utilizar constantes, variables, funciones y las funciones de cálculos, de estadísticas y otras herramientas para la geometría. Por eso es una herramienta que aconsejo que utilicen y que se está potencializando. Aquí en la Universidad del Atlántico capacitamos varios docentes, casi todos los docentes del departamento, para el manejo de las tecnologías. El gobierno le dio a los colegios unos computadores, le dio también tablas y dentro de esos equipos se encontraban estas herramientas. Veamos el concepto de modelación matemática. Una modelación matemática describe por medio de una fórmula o una función un suceso o un evento. Pero ese suceso y ese evento lo podemos representar por medio de una fórmula o funciones compuestas por parámetros, compuestas por variables y también algunos operadores o relaciones. La rama de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades de la modelación se llama teoría de modelos. Para realizar un modelo matemático necesitamos solamente 3 elementos básicos. Un elemento es las variables o las incógnitas que representan los datos que vamos a tomar dentro de un intervalo o en una región.
los parámetros, que serían las constantes o los valores fijos que están en esa función o que están en esa fórmula matemática. Y las relaciones, que es las relaciones entre las variables, si son directas, que son inversamente proporcionales, o las operaciones entre esas variables, lo que nos permiten obtener un resultado en conjunto, que podría ser la predicción de un número basado en una fórmula, que podría ser la optimización de un proceso o podría ser el control de un evento. Vamos a mirar la clasificación de los modelos matemáticos. Hay tres grandes clasificaciones. Tenemos la clasificación de acuerdo a la proveniencia de la información o de los datos. Otra es por el resultado pretendido. Y por último tenemos según el objeto del modelo. De acuerdo a la proveniencia de los datos, hay dos ramas, que es el modelo heurístico y el modelo empírico. El modelo heurístico y empíricos fortalecen la parte epistemológica o el origen del problema. El modelo heurístico utiliza una técnica, la técnica de la pregunta, del cuestionamiento, para encontrar cuáles son los elementos que dieron origen a ese problema. El enfoque empírico se basa en que los resultados en el estudio lo llevan a la experimentación. Hay un control de las variables en un experimento. Las variables se montan en un diseño o en un experimento para mirar su comportamiento. En el modelo empírico. El modelo empírico es netamente práctico. Según el tipo de resultados, la modelación puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando podemos llevar un evento, un suceso o un fenómeno a una forma gráfica. Pero esa forma o esa representación gráfica puede ser una gráfica, puede ser un histograma, puede ser un grafo, pero lo importante es que esa gráfica nos dé información, nos dé las herramientas necesarias para poder solucionar un problema a partir de los gráficos. La teoría de grafos en lógica matemática, en la matemática abstracta, la utilizan los grafos que la estudian los que estudian matemáticos en la línea de álgebra. Es una línea muy aplicada, teoría de grafos. La teoría de gráficos se utiliza mucho en ingeniería de sistemas, pues se hacen grafos para mirar el comportamiento de una máquina hipotética, ya sea electrónica. Se hacen grafos también para mirar la ruta óptima la ruta de transportes óptima. Se hacen gráficos para mirar la parte estadística, los histogramas, los polígonos, las líneas de dispersión. Necesitan la parte gráfica. Hay una parte que es cuantitativa. La parte cuantitativa es aquella que a partir de una fórmula o una función que se obtiene de solucionar un problema nos da un resultado numérico. Pero este resultado numérico tiene una interpretación. Puede ser la velocidad, puede ser la presión, puede ser la temperatura, depende del suceso que estemos estudiando. Pero se basa en una fórmula matemática que nos va a dar un número. Según el objeto de estudio, los modelos matemáticos pueden ser simulados, optimizados y con control. ¿La simulación qué es? La simulación es la parte que se adelanta de programar un sistema para mirar su situación y su comportamiento. Cuando nosotros programamos un evento, estamos realizando una simulación para poder apreciar qué sucede si cambiamos un dato, qué pasa si le cambiamos una constante, qué pasa si ponemos a variar dentro de un intervalo. La optimización, que hace parte de los modelos de objetos, son aquellos que contemplan restricciones, condiciones, pero que tienen una función, que esa función se puede maximizar o se puede minimizar de acuerdo a las condiciones o restricciones que nos den. Estas condiciones las vemos nosotros en problemas ya sean de ecuaciones diferenciales, problemas de álgebra, problemas de geometría, pero siempre utilizamos la optimización. El modelo de control nos permite ajustar tanto la simulación como la optimización para obtener un resultado en particular. Ejemplo,
si nos ponen a analizar el movimiento de un auto y su frenado, entonces tenemos que sacar una ecuación que nos describa el movimiento del auto. Después, involucre su frenado. Después, un modelo de optimización nos dicen, no, debe frenar bajo estas condiciones. Que el auto se vaya deteniendo, que no sea de un solo, que el auto frene pausadamente. Y el control es que nos digan, hombre, yo quiero diseñar un sistema de frenado que no exceda más de 1 metro de distancia, que frene con estas condiciones. Entonces ahí tenemos la parte de la simulación, que sacar las funciones matemáticas para modelar el movimiento del auto. La parte de optimización, que es la parte de los recursos, cómo quieren que se lleve a cabo el movimiento y el frenado de ese auto. Y el control es que debemos nosotros ajustar los dos modelos anteriores para obtener un resultado que nos pidan. Si nos dicen que el auto en emergencia debe frenar a 1 metro de distancia, esa sería la variable de control. Los procesos para una modelación matemática. ¿Qué debemos tener para empezar una modelación matemática? El objetivo de la modelación matemática es dar solución a una problemática o una situación. Esa situación o problema la vamos a matematizar, pero necesitamos el problema. Aquí está, encontrar un problema. Después que estudiamos el problema, vamos a formular un modelo matemático que nos permita predecir, que nos permita modelar, que nos permita optimizar el problema. Pero para eso necesitamos unos conocimientos matemáticos que nos permitan llevar a unas conclusiones y a generalizar y a estudiar bien la situación que estamos estudiando. Por último, se encuentra la parte de retroalimentación, que es, después de creado el modelo, analizamos datos para mirar el comportamiento de ese sistema o para mejorar esos resultados, esas fórmulas, esas funciones, esos modelos. Entonces, ¿dónde vienen las investigaciones? Primero hay un problema, pero un problema tiene varias soluciones. La solución que le vamos a dar es matemática, pero la mejor solución es aquella que haga la simulación, que haga la optimización y haga el control. Si tiene esos tres elementos, esa solución es la más óptima. La modelación matemática se fortaleció con la aparición de los ordenadores en los años 40 y 50 del siglo XX. Este desarrollo fue debido a los diferentes roces que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1997. Estas dos potencias crearon sistemas y modelaron las situaciones para escudos de defensas, tanto aéreos, para misiles, como para bombardeos nucleares. Esta situación permitió que la modelación matemática se desarrollara. Es tanto así que ahora se considera una necesidad. En los programas de ingeniería, en los programas de físicas, en los programas de ciencia aplicada, la modelación hace parte. De ahí donde viene el surgimiento de los métodos numéricos, de la simulación, análisis numérico, sistema dinámico, porque por medio de la simulación se pueden mirar, se puede analizar, se puede controlar, se pueden mejorar algunas funciones que predicen una situación o nos puede servir para tomar las decisiones de seguridad de un estado. Bien, veamos aquí unos ejemplos de la modelación dinámica en matemática. Por ejemplo, el caso del cilindro. Y le hice una modelación. Bien, aquí tenemos el ambiente de GeoGebra. Podemos apreciar que aquí hay un cilindro que es en 3 dimensiones. Aquí está la vista gráfica en 3 dimensiones y está la vista gráfica geométrica en 2 dimensiones. Miren que aquí hay unos deslizadores. Estos son variables. Aquí estoy variando el radio. En tiempo real me da el radio, la altura, el volumen y el área. Aquí podemos hacer la simulación de un cilindro de bases circulares. Podemos modelar la altura del cilindro también. También podemos desplazarlo en el plano o en el espacio. Aquí podemos apreciar
que esta es la modelación de un cilindro. Tiene información sobre el radio, la altura, el volumen y el área de la superficie. Todo esto está dado en tiempo real. Además, podemos decirle que se realice la animación en forma simultánea. Vamos a mirar ahora la modelación del cono. Ahora aquí estamos observando cómo modelar un cono. En el cono podemos apreciar la información de la altura, del radio, del volumen, del área. Aquí está la representación, el plano de la circunferencia. Aquí están unas variables, por ejemplo la variable del radio del círculo, que está de base, la altura del cono, y también los desplazamientos horizontales o verticales o de posición donde queramos ubicar el cono. Esta información, esta es una modelación geométrica del cono. Vamos a mirar ahora la modelación de la esfera. Aquí podemos apreciar la modelación de la esfera, la cual nos dice el radio de la esfera, el área de la superficie de la esfera y el volumen de la esfera. Podemos variar su radio. Cuando variamos el radio, automáticamente nos damos cuenta que está variando el área y el volumen. También podemos cambiarla de posición. Ahora vamos a apreciar la modelación de una pirámide. Aquí está la modelación de una pirámide. Podemos apreciar que tiene un polígono aquí, que es un cuadrado, pero podemos modificar el número de lados y también el tamaño de los lados del polígono. El número de lados, si es de 4, 3. Aquí está la posición también, la altura de la pirámide, los desplazamientos que tenemos, los números de lados y el tamaño de los lados del polígono de base, la altura y el número de lados del polígono de base, así como su tamaño o longitud de los lados del polígono de base. Miren esta modelación. Bien, entonces la modelación de una pirámide. Nos dice el volumen de la pirámide, el número de caras de la pirámide, las áreas de las caras de cada una de las áreas de la pirámide y la altura de la pirámide. Vamos a apreciar ahora la modelación de un prisma. Aquí tenemos la modelación del prisma, en el cual nosotros le podemos pedir el número de lados del polígono base. 5 lados, 4 lados, 3 lados, que es el polígono menor lado. Podemos pedirle también el tamaño de los lados, que varíe el tamaño de los lados del polígono base. También le podemos pedir que varíe la altura del prisma y que lo desplace en X o en Y, movimiento horizontal, movimientos verticales. Entonces, tenemos la modelación del número de lados, tenemos la modelación de la longitud de los lados, la modelación de la altura y de la posición o inclinación del prisma. Por último, vamos a presentar una modelación de movimientos perpendiculares. Esta modelación me permite observar y analizar el movimiento de dos puntos alrededor de una circunferencia, que son dos movimientos perpendiculares. Para eso vamos a mover el punto D y el punto B. Buscamos el punto B y el punto D, le decimos animar, y me va a generar aquí una figura que son las figuras que en física conocemos la figura de Lissajous. Bien, ¿qué significa esto? Tenemos dos variables, la variable frecuencia 2 en el círculo 2 y la variable frecuencia 1 en el círculo 1. La relación de la frecuencia está aquí, que la frecuencia 1 entre la frecuencia 2 es igual
a unos números naturales en 1 y en 2 y es igual a los periodos de los movimientos en la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Pero estos dos periodos son independientes y me generan un periodo resultante, que es el periodo que emplea el punto E que genera la figura de Lisa Yu. Miren que aquí si nosotros podemos variar, y le vamos a decir aquí que me haga otra figura, otra frecuencia, y le varía la frecuencia, me genera otra figura. Bien, vamos a poner la frecuencia más pequeñita, y ahí nos está generando otro código. Esta aplicación es muy útil en las telecomunicaciones. Por ejemplo, si nosotros conocemos el periodo de uno de estos tres eventos, aquí tenemos tres eventos, que es el movimiento en la circunferencia 1, movimiento en la circunferencia 2 y el movimiento aquí en el plano. Si conocemos la información de los dos estados, ya sea de esta circunferencia y de la figura, podemos predecir el movimiento en la circunferencia. O viceversa, si conocemos los movimientos de los dos circunferencias, podemos predecir los movimientos acá interceptados, los movimientos verticales, la intersección de los movimientos verticales. También podemos variar los radios. Esta teoría se utiliza mucho en teoría de código. No solamente forma la figura de Lisa Yu, sino que también podemos formar códigos. Por ejemplo, voy a generar un código con una frecuencia rápida. Miren que ustedes pueden apreciar que en la teoría de código hay muchas figuritas como el código de barra, como el código para WhatsApp. Son figuras que tienen una forma. Esa forma tiene una frecuencia y tiene un número. En conclusión, esos códigos descifran un número compuesto o un número simple. Un número compuesto porque aquí, por ejemplo, tenemos la frecuencia 1 y la frecuencia 2, me genera un código con su respectivo radio y tamaño. Entonces, aquí podemos apreciar que hay la simulación, que es la simulación del movimiento de dos movimientos perpendiculares moviéndose en una circunferencia. Lo podemos poner a mover en un triángulo, podemos poner a mover en cualquier polígono y podemos apreciar unos códigos diferentes, podemos apreciar figuras diferentes. Miren que GeoGebra es multiplataformico, pueden utilizarlo ya sea en celulares, ya sea en computadores, ya sea en tablets. Lo importante es que pueden desarrollar aplicaciones y además su ambiente es fácil de fácil acceso al usuario, es gratis y está potenciado por el Banco Internacional. Bien, con esto finalizamos nuestra ponencia sobre la importancia de la modelación dinámica. Muchas gracias por su asistencia y sus aportes. Cualquier inquietud me pueden contactar. Si quieren realizar o formarse a nivel de posgrado, me pueden decir a la orden para las especializaciones, para las maestrías. En la actualidad estamos trabajando para un doctorado en enseñanza de las ciencias básicas. Muchas gracias.